Hoy vamos a enfrentar el que quizás sea el mayor desafío para cualquier fan de Pokémon. Definir de una vez por todas quiénes son los mejores Pokémon de Ash en cada uno de los 18 tipos. Nuestro Ash capturó muchos monstruitos increíbles, pero también tuvo muchos Pokémon que parecían prometedores y terminaron quedándose a mitad de camino. Encajar a los más poderosos sin dejar a alguien injustamente fuera es casi imposible. Vamos a empezar con los tipos elementales, y nada mejor que el fuego para encender este video. Mucha gente pensará de inmediato en Infernape, y lo entiendo, el mono de Sinnoh es un monstruo, pero Infernape también es de tipo lucha, así que lo voy a guardar para más tarde. Siendo así, en el tipo fuego, el trono solo tiene un dueño: Charizard. El arco de redención de Charizard es lo mejor de la primera generación. Pasó de ser un Charmander abandonado y necesitado a un adolescente rebelde que le escupía fuego en la cara a Ash, hasta convertirse en el triunfo supremo. Fue Charizard quien derrotó al legendario Articuno en la batalla de la frontera, demostrando que estaba en un nivel por encima de cualquier Pokémon común. Incluso con todos los altibajos, su currículum de victorias en Kanto, Johto y hasta su regreso triunfal en Unova lo coloca como el rey indiscutible de las llamas en el equipo de nuestro campeón. En el tipo agua, el debate normalmente termina antes de empezar porque todos piensan en Greninja. Pero miren bien la estrategia. Greninja también es de tipo siniestro. ¿Y si les dijera que Ash tiene un especialista en agua que cargó con el equipo en una de las ligas más difíciles? Mucha gente se olvida de él, pero Corphish fue el corazón del equipo de Hoenn junto a Swellow. Él era el tipo al que no le importaba el tamaño del adversario. Con ese aire medio infantil e inconsecuente, entraba al campo y repartía golpes con sus pinzas. Fue esencial para que Ash no fuera humillado en la Liga Hoenn y en la batalla de la frontera. Lo siento, Squirtle, te amo. Tienes las gafas, tienes el estilo, pero el desempeño en batalla de Corphish contra oponentes evolucionados fue muchas veces superior. Él es el obrero que todo equipo campeón necesita tener. Aquí la elección fue un poco más tranquila. Ash llegó a entrenar buenos Pokémon de planta, pero la mayoría se quedó a mitad de camino, como Bayleef o Leavanny. El único que realmente alcanzó la cima y se convirtió en un ícono mundial fue Sceptile. Él demostró una personalidad obstinada. No quería solo vencer, quería dominar. El punto más alto de su carrera fue, sin duda, en la Liga Sinnoh. Tobias apareció con ese Darkrai tramposo que le había pasado por encima a todo el mundo. Y fue Sceptile quien, a base de velocidad y hoja aguda, cortó la pesadilla a la mitad. Enfrentó a legendarios y míticos de igual a igual y nunca bajó la cabeza. Ya en el tipo eléctrico no hay mucho que extenderse. Sería hasta una falta de respeto si eligiera a otro. El único Pokémon de este tipo que Ash realmente entrenó y llevó hasta el final fue justamente Pikachu. Pero no se engañen, el puesto es suyo no por falta de opciones, sino por puro mérito. Pikachu es el mayor ejemplo de inconsistencia. Es el bicho que colecciona derrotas vergonzosas, como perder contra un Snivy, pero lo compensó derrotando a un Regice, empatando con un Latios y finalizando al Charizard de Lionel. Él es el capitán. Es el único que está con Ash desde el primer día y entiende exactamente lo que el entrenador quiere sin necesidad de una sola palabra. ¿Recuerdan que dije que iba a guardar a Greninja? Llegó la hora. Aunque sea de agua, la identidad de ninja y el tipo siniestro son lo que realmente definen su estilo de lucha. El Greninja de Kalos no fue solo un Pokémon, fue un fenómeno. Logró algo raro: eclipsar el brillo de Pikachu durante toda una temporada. Su transformación única, el Ash Greninja, elevó el nivel del anime. Se volvió tan poderoso que podía chocar de frente contra mega evoluciones sin ni siquiera necesitar una mega piedra. Su desempeño en la Liga Kalos fue impecable, y aunque la derrota en la final todavía duela en el corazón de mucha gente, el legado de Greninja como el mayor maestro del tipo siniestro de Ash es intocable. Es rápido, técnico y tiene una presencia en el escenario que pocos monstruitos logran tener. Ahora sí, vamos a hablar de él, Infernape. Dije que iba a guardar el tipo lucha para él, y el motivo es simple. La historia de Infernape es la mejor jornada de superación de todo el anime. La forma en que fue tratado por Polo, siendo llamado débil, basura, y después siendo acogido por Ash. Eso es cine puro. El clímax de la batalla decisiva contra Polo en la Liga Sinnoh, donde Infernape finalmente activa el mar de llamas y demuestra que ese poder que Polo tanto quería no se alcanzaba por el miedo, sino por la confianza. Es de piel de gallina.
Él solo derrotó a la mitad del equipo del mayor rival de Ash. Además de sus devastadores ataques de fuego, su estilo de lucha usando pies y manos con una agilidad absurda lo convierte en el luchador perfecto. Si no te emocionaste con Infernape, es que no viste Pokémon. Ash siempre tuvo una relación complicada con los dragones. Gible nunca evolucionó. Gudra se fue demasiado pronto y Noivern decepcionó un poco en el momento clave de la Liga Kalos. Entonces, ¿quién asume este puesto? Para mí, Dracovish. Sé que es raro. Es un fósil armado de la manera incorrecta, con la cabeza en la cola y una cara de no saber dónde está parado. Pero Dracovish es una fuerza de la naturaleza. En el torneo de los 8 maestros, demostró que su Branquibocado es uno de los ataques más rotos que existen. Derrotó a Pokémon de campeones como si fueran Pokémon salvajes de la Ruta 1. Trajo al equipo de Ash una imprevisibilidad que el entrenador necesitaba. Dracovish es el caos en forma de dragón, y es exactamente por eso que funciona tan bien bajo el mando de un entrenador tan loco como Ash. En el tipo bicho, la elección fue muy tranquila. Ash solo tuvo a Butterfree, que se fue temprano, y a Leavanny. Pero el ganador absoluto es Heracross. Heracross es uno de los Pokémon más queridos de Johto. Es extremadamente fuerte y muy carismático. Fue el primero en ser enviado para enfrentar al Darkrai de Tobias. Y, aún estando en desventaja, no se intimidó. Su megacuerno es capaz de dar vuelta a batallas perdidas. El único problema de Heracross es que se distrae muy fácil con cualquier flor, o si ve a Bulbasaur descuidado. Pero cuando se enfoca en la lucha es un tanque difícil de derribar. Particularmente amo demasiado a este Pokémon. Aquí tampoco hay mucha competencia. ¿Podría entrar Lucario aquí? Podría. Pero Lucario es mucho más lucha que acero en su esencia de aura. Entonces, la vacante de metal va para Melmetal. Tener un Pokémon mítico en el equipo ya es una ventaja absurda. Melmetal empezó como un Meltan que se comía las sartenes del centro Pokémon y se convirtió en un coloso que derribó a Pokémon de élite en la Liga Alola. Su puño férreo es devastador. Le da a Ash una presencia de campo de pared. Si no tienes un golpe muy fuerte de fuego o tierra, simplemente no mueves a Melmetal de su lugar. Ash solo tuvo 2 opciones reales aquí, Lapras y Glalie. Lapras fue importante en la Liga Naranja, pero estuvo muy poco tiempo en el equipo y se usaba más como transporte que para pelear. Por otro lado, Glalie fue uno de los grandes destacados de Hoenn. Glalie evolucionó y de inmediato demostró que dominaba el rayo hielo como un francotirador. Fue esencial para que Ash avanzara en la liga y mostró una resistencia física que no esperarías de una bola de hielo flotante. Puede que no sea el Pokémon más emocionante del mundo, pero en términos de utilidad y resultados, supera a Lapras por mucho. Aquí no hay error. Lycanroc en su forma crepuscular. Es un Pokémon especial por definición, ya que esta forma es única y solo la posee el Lycanroc de Ash. Lo que lo convierte en el mejor tipo roca no es solo la exclusividad, sino su desempeño. Fue el responsable de darle a Ash el trofeo de la Liga Alola, en la batalla épica contra Gladio. Mezcla la velocidad de la forma diurna con la agresividad de la forma nocturna. Su contraataque se convirtió en una marca registrada. Lycanroc es leal, salvaje y fue uno de los pocos Pokémon que Ash entrenó desde cachorro hasta el nivel de élite absoluta. Llegamos ahora al tipo tierra, y aquí me pongo furioso. ¿Saben por qué? Porque Ash tiene a Crocodile y casi no lo usó como debería. Crocodile fue la gran estrella de Unova. Es, por lejos, el Pokémon con más estilo de Ash, siempre con sus gafas de sol. Pero más allá del aspecto, era un monstruo en el campo. Crocodile era el puerto seguro de Ash en una región donde el equipo estaba medio desordenado. Tiene una tasa de victorias altísima y una confianza que desborda. En el tipo veneno entramos en un terreno interesante. Tuvo a Muk, que es un tanque, pero raramente lo vimos luchar de verdad. Entonces, la elección lógica es Naganadel. Naganadel es un ultraente, un Pokémon que viene de otra dimensión y que tiene el poder de un legendario. Empezó como un Poipole tierno y evolucionó en este dragón venenoso que ayudó a Ash a cerrar la cuenta en la Liga Alola. Trae una velocidad y un arsenal de ataques especiales que ningún otro tipo veneno de Ash jamás soñó con tener. Ash capturó muchos Pokémon de tipo normal, principalmente a los Tauros, 30 de ellos para ser exactos. Pero el campeón aquí es Snorlax. No se dejen engañar por su sueño. El Snorlax de Ash es un monstruo de batalla. Cada vez que Ash estaba en una situación imposible y llamaba a Snorlax,
El bicho se despertaba y derrotaba a 2 o 3 Pokémon del adversario él solo. Conoce ataques de todos los tipos: hielo, eléctrico, lucha. Es versátil. Snorlax es, sin duda, uno de los 5 Pokémon más poderosos que Ash ha tenido en su vida. Para cerrar los tipos principales, vamos con el tipo volador. Ash tiene muchos: Pidgeot, Staraptor, Talonflame. Pero mi elegido es Swellow. ¿Por qué Swellow? Porque el Swellow de Hoenn era simplemente inmune al dolor. ¿Recuerdan esa batalla donde él y Pikachu usaron la armadura de trueno? Swellow aguantó ser electrocutado para ganar un bono de ataque. No es el más grande ni el más fuerte físicamente, pero su persistencia en el cielo es inigualable. Nunca se rendía, sin importar cuánto lo golpearan. Es el as de los cielos de Ash. Pasó mucho tiempo, pero Ash finalmente consiguió a su legítimo representante del tipo fantasma. Y la historia de este Gengar es ese clásico que ya conocemos. Fue abandonado por un entrenador idiota que pensaba que daba mala suerte y se quedó esperando años en una mansión vacía. Cuando Ash lo acogió, no ganó solo un Pokémon, ganó un monstruo de batalla. Pero el punto máximo es cuando activa el Gigamax. Ver a Gengar transformarse en esa boca gigante que literalmente se traga los ataques y a los Pokémon adversarios es cine puro. Fue fundamental en el torneo de los 8 maestros. Ash nunca fue un entrenador enfocado en poderes mentales. Durante la mayor parte de su viaje, prefirió resolver las cosas a base de puñetazos o descargas directas. Pero no podemos hablar del tipo psíquico sin mencionar a Mr. Mime, o como Ash lo llama cariñosamente, Mimey. Durante décadas pensamos que era solo el ayudante de cocina de Delia. Pero en viajes, Ash nos cayó la boca a todos al llevar a Mimey a una batalla oficial. ¡Y qué actuación, amigos míos! Mimey demostró que los años limpiando la casa y ayudando en la cocina le dieron una disciplina de batalla increíble. Es el maestro del control de campo. Crea barreras invisibles que detienen ataques de Pokémon gigantes como si nada. Aquí llegamos a un punto polémico y, siendo muy sincero, llega a ser bizarro. Ash es un maestro Pokémon, campeón mundial, pero simplemente se olvidó de que el tipo Hada existe. Nunca capturó un Pokémon puramente Hada de verdad. ¿Y Mr. Mime? Bueno, por una actualización de la tabla de tipos en la 6ª generación, Mr. Mime pasó a ser también tipo Hada. Pero convengamos que nadie mira a Mimey y piensa: vaya, qué hada tan majestuosa. Pero como no hay otro, pues va Mr. Mime de nuevo. Si Ash tomara estos 18 Pokémon y armara una rotación entre ellos, no solo sería el campeón mundial, sería imbatible. Pero, ¿y tú qué piensas? ¿Qué te pareció mi alineación? ¿Dejé fuera a alguno de tus favoritos? ¿Cambiarías a Charizard por Infernape? El debate está abierto. Comenta aquí abajo tu lista de 18 tipos. Y aprovecha para hacer clic en el video que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Es el mejor video que vas a ver hoy. Si no haces clic, te voy a dar un Impact Trueno en toda la cara.